Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso hemos venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. San Marcos nos presenta en el Evangelio de hoy a un Jesús muy, pero muy ocupado. El Evangelio de hoy es llamado por los estudiosos la jornada de Cafarnaúm, un día en la vida de Jesús de Nazaret. Veamos qué hace Jesús después de liberar a un hombre endemoniado en la sinagoga de la aldea. Va a la casa de Simón Pedro con sus discípulos. Allí sana a la suegra de Simón, que tenía fiebre, y ella puede entonces servirles. Luego, al atardecer, sana a muchos enfermos que le llevan, y el evangelista anota que la gente se agolpaba a la puerta de la casa. Viene la noche, todos descansan, pero Jesús aprovecha el silencio y la tranquilidad de la madrugada y va a un sitio solitario para orar. Allí le encuentran sus discípulos, que salen a buscarlo. Quieren retenerlo en el pueblo, pero Jesús les dice que debe salir a predicar en los pueblos vecinos. Así lo hace, liberando también a muchos endemoniados. Ese día fue un día en la vida de Jesús. Ir al templo, liberar, salir, entrar en la casa, sanar, orar, predicar, sanar. Son las acciones de Jesús en su jornada. Como cualquier otro judío, Jesús ha pasado la mañana en la sinagoga, proclamando la palabra y predicando con autoridad y haciendo callar a los espíritus inmundos. Recordemos que ese fue el Evangelio que meditamos ayer. Y hoy prosigue el relato y se nos dice que, saliendo de la sinagoga, se marcha a la casa de Simón y Andrés. Jesús pasa de la sinagoga, del templo, lugar oficial de la religión judía, a la casa de sus amigos. Vean qué hermoso que es Jesús. Él no se limita a permanecer en el templo. No se conforma solo con cumplir los preceptos. Jesús sale del templo y va a insertarse en los distintos ambientes que le rodean con una consigna: hay que hacer vida lo que se ha proclamado
y se ha predicado. El Papa Francisco, desde que inició su pontificado, nos ha llamado insistentemente a seguir el ejemplo de Jesús. Les invito a ser una iglesia en salida, una iglesia que, como Jesús, va en busca del hermano necesitado. No podemos conformarnos con un cristianismo de mero cumplimiento. ¿Es bueno cumplir? Claro que sí, hay que cumplir, pero no es suficiente, no basta. Nos lo está enseñando hoy el mismo Jesús. Debemos de movernos, desinstalarnos, salir de nosotros mismos, de nuestro confort y comodidad, y trasladarnos a las periferias de nuestras comunidades para hacer extensivo a todos, sin excepción, el anuncio del reino de Dios que se nos comparte cada día y en cada Eucaristía. Hay que poner en práctica lo que el manual de instrucciones del Evangelio nos va indicando cada día si queremos llegar a ser verdaderos cristianos. Al entrar en la casa, los discípulos le hablan a Jesús de la suegra de Simón Pedro. Es una señora quizás mayor que no puede salir a recibirlos porque está postrada en cama con fiebre. Jesús, por su parte, no necesita saber nada más. Hay una enferma. Su corazón se inunda de compasión. Él tiene que actuar de inmediato. San Marcos nos describe con todo detalle los gestos de Jesús con la mujer enferma. Cada detalle encierra un mensaje. Dice que Jesús se acercó. Es lo primero que Él hace siempre. Acercarse a los que sufren, mirar de cerca sus rostros y sentir compasión ante su sufrimiento. No es lo mismo ayudar desde lejos que acercarse. No es lo mismo decir, yo lo acompaño espiritualmente, que ir y estar presente con el necesitado. Luego, la tomó de la mano. Jesús no solo se acerca, sino que toca a la enferma. No teme romper las reglas de pureza que le prohíben tocar a una mujer, y más aún si está enferma. Para Jesús es muy importante restaurar la dignidad de las personas. Él quiere que aquella mujer experimente su fuerza sanadora desde lo interior de su ser, desde el espíritu. La mayoría de las enfermedades solo son el eco de lo que el alma calla. La mujer tenía fiebre. La fiebre, todos lo sabemos, es solo un síntoma. La fiebre no es una enfermedad. La fiebre nos indica que algo no anda bien en nuestro organismo. Las fiebres de nuestro tiempo son la depresión, la ansiedad, el estrés, el enojo, la amargura, la tristeza, el mal carácter, el sentirnos vacíos, sin valor alguno, viviendo la vida sin ningún sentido. Son fiebres que cuando aparecen revelan que algo en nuestra alma no anda bien. Si este es tu caso, te anuncio que Jesús quiere que también experimentes hoy su fuerza sanadora desde lo interior de tu ser, de tu espíritu. Solo tienes que dejarte tocar por Él y la salud de tu alma se extenderá hasta tu cuerpo. Incluso una buena confesión o el simple hecho de hablar puede ser el comienzo
de una sanación integral. Finalmente Jesús la levantó y la puso en pie, es decir, le devolvió la dignidad, la restauró primero en su alma y luego en su cuerpo. Así está siempre Jesús en medio de todos nosotros, como una mano amiga, extendida y siempre abierta, no como un dedo que señala, que margina, que juzga y que condena. No, porque Jesús no es así, sino que Él es como una mano que nos levanta, con el cariño grande de un amigo cercano que nos ama y nos infunde vida, su propia vida. Jesús solo sabe servir. Él no vino para ser servido. Por eso la mujer curada por él pronto se puso a servir a todos. Fíjense ustedes cómo la suegra de Pedro sí que aprendió bastante de Jesús. En cuanto Jesús la levanta y la restaura, ella se pone a servir a todos. El relato continúa diciendo que ese mismo día, al anochecer, le llevaron a Jesús toda clase de enfermos y poseídos por algún mal, y la gente se apiñaba en la puerta. Los cristianos debemos de recordar cada día esta escena. Los ojos y las esperanzas de los que sufren buscarán siempre la puerta de la casa de Pedro, que es la iglesia. Somos una iglesia de puertas abiertas que atiende y asiste a los más necesitados. Reflejamos como iglesia a Jesús compasivo y misericordioso. Las puertas de nuestras comunidades están abiertas a todos los que sufren, porque a las puertas de nuestras comunidades hay mucha gente sufriendo. No los olvidemos, no los ignoremos. Si queremos ser cristianos verdaderos, debemos entonces de seguir el ejemplo de Jesús. Ellos buscan en estas puertas a Jesús. ¿Será que lo van a encontrar? Para terminar, San Marcos nos dice además que, siendo ya de madrugada, Jesús se levantó, se fue a un lugar solitario y se puso a orar. ¿De dónde sacaba Jesús la fortaleza y la energía para continuar siempre alegre y dispuesto después de un día tan trabajado, tan ajetreado? De la oración. Hoy se nos recuerda que un momento en soledad, en silencio y oración, puede sanar y renovar de nuevo nuestras raíces. La oración sana, la oración libera y restaura. La oración es renacimiento, reencuentro y renovación del espíritu. La oración nos hace sentirnos vivos de nuevo y nos dispone para servir con amor. Por eso es que el mal espíritu se preocupa y ocupa de tentarnos para que no oremos. Tenemos que orar constantemente. Se los he dicho ya en repetidas ocasiones. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba constantemente de la oración, ¿quiénes somos nosotros para decir que no necesitamos orar? Mucho por meditar y reflexionar nos deja San Marcos esta semana. Jesús nos invita no solo a buscarle, sino a imitarle. Y nos dejó un manual de instrucciones que deberíamos de consultar más a menudo. Usted sabe cuál es el manual de instrucciones, el Evangelio. Ir al templo, liberar, salir, entrar en la casa, sanar, orar, predicar, sanar.
son las acciones de Jesús en su jornada. Oremos para que como iglesia y como cristianos cada vez nos parezcamos más al Maestro. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.